Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de Algramo en el que seguimos tratando la problemática de vivienda. Y por eso he querido acercarme a conocer un fenómeno que está no solo forzando el mercado de vivienda de alquiler y provocando la inflación de los precios de este mercado, sino que además está destruyendo nuestras ciudades, nuestros barrios. Por eso he querido acercarme a la visión, el coautor de uno de los estudios que ha realizado Ecologistas en Acción en un informe que presentó a primeros del año 25, en el que se pone el foco en el incremento, el grave incremento de este tipo de vivienda en nuestro país. Y ya por desgracia no solo en centros urbanos, en centros turísticos, en la costa, sino que es un fenómeno que se está extendiendo cada vez más al centro de todas las ciudades, incluida la nuestra, San Sebastián de los Reyes, que es la tercera en la Comunidad de Madrid líder en este tipo de viviendas. Bueno, pues hola a todos y todas. Estamos aquí en este nuevo episodio de Al Grano que estamos dedicando por partes al tema de vivienda en nuestro país. Y estoy aquí con Cristóbal López, que es compañero de Ecologistas en Acción y que he querido traer a este programa porque es uno de los coautores de un estudio que se ha realizado sobre vivienda turística en nuestro país, realizado por Ecologistas en Acción. Y bueno, pues queriendo también un poco conocer qué os llevó a Ecologistas en Acción a hacer este informe y un poco que me cuentes la metodología, cómo han sido los resultados, cómo los valoráis. Así que bienvenido, Cristóbal, y adelante, nos puedes contar. Hola, hola a todas. Eh, bueno, en el área de turismo nos preocupaba bastante, ¿no? El efecto que estaba teniendo la proliferación de las viviendas de uso turístico, ¿no? Que hace 10 años era una cosa puntual de algunas ciudades hiperturistificadas, pero que ahora está generalizado en todo el estado y donde aún no hay muchas, hay un crecimiento tremendo, ¿no? De hecho, me sorprendió muchísimo que Vigo, que es la ciudad donde vivo, ¿no? Que no parece que sea algo grave, ¿no? Y es la ciudad que en los últimos 4 años más crecimiento acumulado tiene de viviendas turísticas, llegando a un 113, 114% de incremento, ¿no? Evidentemente, este incremento es sobre una base pequeña, con lo cual aún no está al nivel de Málaga o de otras ciudades súper turistificadas, ¿no? Pero si esta tendencia se mantiene en el tiempo, 4 o 5 años más, pues tendremos ese efecto perverso que ocurre con esta proliferación, porque no es mmm, algo que sea inocuo. O sea, hay claramente, que es lo que buscábamos, ¿no? En este informe, claramente ligar este incremento de viviendas de uso turístico al incremento o al encarecimiento de la vivienda. En este caso, estábamos utilizando el precio de alquiler de la vivienda porque entendíamos que es lo que más afecta a la juventud que se quiere emancipar, a las familias con menos recursos, porque evidentemente no tienen capacidad de comprar y normalmente lo que buscan es vivienda en alquiler y en la zona un poco céntrica o la zona donde está un poco el trabajo, las universidades o el colegio o lo que sea, ¿no? Y entonces fue cuando cogiendo datos del INI, que los datos del INI hay que cogerlos y sabiendo lo que se coge, porque una, solo cogen las viviendas legales, con lo cual, bueno, eso es dentro de todo normal, porque nosotros no sabemos cuántos son, pero sabemos que las ilegales son casi tantas como las legales, o sea, hay un montón de viviendas ilegales, y cualquier estudio que han hecho por ahí, viendo lo que hay, se anuncia en las webs, y luego comparas, casi nada de las webs está legalizado, o sea que en lo legal es solo una pequeña parte, ¿no? de la vivienda de uso turístico. Y después que el INE hace unas características muy estrictas para declararlo vivienda de uso turístico. Por ejemplo, la Asunta, si coges Vigo, la Asunta tiene casi un 50% más de vivienda de uso turístico. O sea, como encima
de no coger las legales, hace una restricción muy selectiva de lo que es una vivienda de uso turístico. Que otras administraciones autonómicas, en este caso, no lo hacen, ¿no? Que también tienen sus estadísticas, sus departamentos de estadística. Entonces, bueno, O los sea datos que absolutos los hay que datos cogerlos. oficiales, digamos que los datos oficiales que habéis tomado Claro, del INE, para que nadie nos dijera, oye, ¿de dónde sacáis todo esto? Pero que esos datos, correcto. cuando vemos los números, hay que pensar que posiblemente no sean ni la mitad de lo que realmente existe. Uf, yo creo ¿Vale? que mucho más. Claro, cuando hablamos de 10.000 viviendas de uso turístico en Barcelona, posiblemente sean 20.000. Pero el índice dice que son 10.000. Y nosotros para estudiar y para poder hacer un estudio que nadie nos diga que, oiga, ¿de dónde sacáis eso? Tenemos que coger el INI. No nos queda más remedio, ¿no? Pero que cuando alguien nos vea, ya le ponemos al inicio del informe. Mira, esto es lo que hay, pero que sepas que la verdad es otra, pero claro, nosotros tenemos que trabajar con datos fiables para que no nos tachen de inventarnos las cosas, ¿no? Entonces, pues, en todo caso, las tendencias, ¿no? El crecimiento, las tendencias y las comparaciones pueden valer igual, ¿no? Porque al final el INE mide todo es igual y nos vale para medir. O sea, en Vigo posiblemente, aunque cogiendo los datos reales, sería también un ciento y algo por ciento de aumento. O sea, si están aumentando las legales seguro que también están aumentando las ilegales en igual o mayor proporción. Con lo cual, para hacer el estudio comparativo sí que nos valía, ¿no? No nos desvirtuaba mucho. Pero si alguien quiere ver los números absolutos, tiene que tener claro que lo que nosotros ponemos es una pequeña parte de la realidad porque son los datos de línea. Bueno, yo dejaré por aquí a todos los televidentes o todos mis seguidores y seguidoras para que puedan echar un ojo al informe que merece mucho la pena. Es bueno saber, habéis analizado el histórico también, digamos, un poco en esa línea de la evolución de cómo ha ido creciendo ese tipo de vivienda en capitales de provincia, en zonas turísticas, etcétera, etcétera. Porque yo la sensación que tengo, por ejemplo, es que este tipo de vivienda está cada vez más implantada y se está trasladando este fenómeno de vivienda turística ya a cualquier municipio. Yo vivo en un municipio al norte de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, y aquí ya el centro urbano es un nido de vivienda turística, además de esa que hablas tú, ilegalizada, es decir, que se ha pedido en este ayuntamiento que se haga un registro de vivienda turística en este municipio. En principio se aprobó en el Pleno, pero bueno, ya sabes que son las típicas cosas estas de postureo que se hacen en política, que todo el mundo vota para hacer una cosa, pero luego nunca ejecutan. Entonces, yo creo que se está convirtiendo en un problema generalizado en todo nuestro país, porque además se está desplazando a toda la gente que vivía en los centros urbanos, sobre todo de todas estas ciudades, municipios, etcétera, para crear un tipo de vivienda turística que además encarece el precio del alquiler tradicional, etcétera, etcétera, que me imagino que es la motivación también que habéis buscado un poco vosotros y vosotras para, digamos, dar ese enfoque a que se está convirtiendo en un problema. O sea, hoy por hoy la vivienda en nuestro país yo creo que es, según el INE también, uno de los primeros problemas o de más magnitud en nuestro país, pero además es que creo que va a generar en muy poco tiempo un estallido social. Entonces, no sé, ¿qué habéis tenido vosotros en cuenta a la hora de hacer este estudio? ¿Habéis analizado cómo impacta este fenómeno en lo que está comentando un poco los vecinos y vecinas del centro, los alquileres o los alquileres tradicionales, que podríamos llamar tradicionales en las ciudades? Cuéntame un poco, ¿qué os motivó a sacar todo este tipo de datos? Sí, a ver, hay dos efectos perversos, ¿no? De la proliferación de las viviendas de uso turístico. Cuando hablamos de uso turístico, hablamos de vivienda eh, mm, de turistas que vienen muy pocos días, ¿no? Porque evidentemente es un turista, si hay 5 o 6 meses, estancias largas, la cosa ya cambia porque es más estable los precios, es más estable, incluso salida y entrada y el ruido, y, bueno, es otra forma, ¿no? Pero hay como tres efectos, ¿no? Uno es el incremento del precio de la vivienda. Está claro que la vivienda, aunque no hubiese este uso turístico, la vivienda va creciendo por otras razones, urbanísticas,
Bueno, la especulación, la cantidad de viviendas vacías que hay, bueno, hay un montón de, bueno, multitud de factores. el propio encarecimiento de los materiales, o bueno, hay un montón de factores, pero hemos visto que en los barrios donde hay, porque lo que hemos detectado es que las viviendas de uso turístico se concentran en ciertos barrios. Pueden ser la ciudad vieja, el, barrio, el casco histórico o algunas ciudades de mar en las zonas que tienen playa, ¿no? Primera línea de playa, ¿no? Pero sobre todo en estas zonas donde, bueno, donde la típica donde se sale, ¿no? Donde está el del ocio, donde está la cultura, donde está el patrimonio artístico, ahí es donde se concentran, ¿no? También muchas veces donde hay, pues eso, edificios antiguos que a veces se aprovechan para restaurar y entonces pues compran baratos. Bueno, ahí hay todo un nicho de negocio, ¿no? Porque de hecho ahora ya los que cojan pisos, es que compran bloques enteros. O sea, compran bloques enteros y los turistifican. Y si quedan en ese comprar, pues al final lo echan por el ruido y por el grial. Ese es el primer detalle. Después es que, claro, esto hace que por el encarecimiento, pero además de ello, porque hay el ruido, las molestias que generan, el que tú ya no tienes vecinos, es gente que entra y que sale, y que a lo mejor ni habla tu idioma, que ni te mira la cara, que si hay algún problema tienes que llamar a un tenedor de vivienda grande que no te hace caso, que no quiere poner un duro, que tú ya sales a la calle y no hay niños con los que jugar, ya no hay, o sea, tu barrio donde tenías tus compañeros, tus familiares, tu relación social, desaparece. Se convierte en, pues eso, pues un Disney, un tal, en que todo el mundo, nadie sonríe ni nadie saluda, ¿no? Evidentemente, eso te expulsa, ¿no? Te expulsa de aunque tu vivienda sea de propiedad y no tengas un carecimiento de la vivienda, esa rotura de la relación social te expulsa de tu barrio. O sea, o no te sientes a gusto ya en tu casa ni en tu barrio. Yo lo tengo hablado con mucha gente que ha ocurrido esto y dices, es que ya no estoy cómodo en mi casa. Es que ya no quiero estar en mi casa. Yo quería estar en mi casa, era feliz, y de repente ya no quiero estar en mi casa, ¿no? Y claro, no es tan fácil irse porque esta gente tampoco tiene dinero. O sea, no, que tenga mucho dinero, pues tendrá 4 casas y si da de una. Pero esta gente, estamos hablando de gente de rentas bajas, ¿no? Que a veces, pues evidentemente por herencias o por otras razones son capaces de llegar a adquirir una vivienda en propiedad, ¿no? O sea, ocurre la gentrificación, ¿no? Y luego el último perverso es que se pierde la ciudad como valor histórico, como patrimonio cultural y como identitario. Yo soy de Vigo y hay una historia de Vigo con la que yo me identifico, desde el club de fútbol hasta las hazañas históricas o las cosas históricas que sucedieron, que me enseñaron de pequeño, y yo me identifico con esa ciudad, con aquellos sitios. Aquí fue la revuelta del 36, aquí fue el no sé qué, aquí fue la manifestación de no sé cuánto. Hay todos los hechos históricos que de repente como que viene un escenario de Disney, ¿no? Y desaparece y ahora es vacío, ¿no? Y el ser humano necesita esa identidad para construirse, ¿no? Como colectivo. No es algo baladí, es algo intangible, ¿no? Pero que nuestro colectivo, nuestra sociedad colectiva, se destroza sin esas identidades y acabamos siendo individuos aislados, ¿no? Que quizás también es lo que quieren, ¿no? Que seamos individuos aislados y que solo sepamos vivir conectados a un teléfono y no relacionando, ¿no? Bueno, y ahí pues tendríamos otro tema. Entonces, bueno, estos son los tres efectos que vimos. Y es evidente que donde se proliferan las viviendas de uso turístico, que es en esas zonas, vimos que hay una pérdida de población residente. Y aparte del encarecimiento de vivienda más alto que el resto de la ciudad, o sea, ahí la vivienda se encarece entre un 10, un 15, un 20% más que en el resto de la ciudad. También en estas zonas hay un desplazamiento de población, bueno, a ver, era un 2, un 5%, pero era constante, ¿no? De población que se iba y ganaba población flotante de gente que viene de fuera, pero población residente, o sea, los que son vecinos, pierde. O sea, y todo esto datos del INE. O sea, no nos lo inventamos nosotros, son datos todos sacados de la página web del INE. Entonces, evidentemente, todo lo que nos temíamos, ¿no? Todo este efecto perverso de la proliferación de viviendas de uso turístico está ahí encima de esa. Es una realidad. Y es una realidad que posiblemente con un estudio más profundo y abriendo un concepto más ancho, ¿no? de lo que es la vivienda de uso turístico, nuestros datos se multiplicarían por 2 o por 3. No por más, pero por 2 estoy seguro, ¿no? Entonces, claro, es algo que necesitamos que nuestras administraciones empiecen a gestionar ya. En Málaga, donde ya está, donde, por ejemplo, Ciudad Jardín, un tercio de las viviendas son de uso turístico, con lo cual
ese barrio está construido para el turismo, ya no es para los ciudadanos. Bueno, ya, si nos vamos a Oliva, Olona o Ciudad Bella en Canarias o en Mallorca, ahí ya hasta el diseño de la ciudad es para el turismo. Ahí ya todo el mundo vive el turismo, eso está perdido. O sea, ahí ya no hay forma de hacerlo porque, evidentemente, el turismo lo invade todo y todo es para el turismo. No hay otra cosa, es un monocultivo. Ahora, hay que ver si el turismo tiene prosperidad a largo plazo, porque cualquier pandemia, cualquier cambio de moda, y más cuando España lo que ofrece es un turismo barato. No ofrece calidad, lo que ofrece es esto es muy barato y muy seguro. Y puede beber, puede haber muchas libertades de beber, de tal, y muy barato. Pero eso lo dicen incluso los ingleses, ¿no? O sea, a España, vale, porque es barato y vamos, y porque es por costumbre, pero empieza a ser un sitio masificado, tremendamente masificado, ¿no? Y ya empiezan a ver que hay turismofobia, ¿no? Yo la turismofobia, evidentemente, entendida como un rechazo a un impacto ambiental contra una industria, la veo bien. Lo que evidentemente estamos en contra es una turismofobia que agrede a una persona que al final tampoco tiene culpa de... Y todos somos turistas en un momento, ¿no? Bueno, otra cosa es que el turista en concreto pues se pase, sobrepase, pero eso ya es otra historia, ¿no? Es una relación humana, no tema del turismo. Y eso es lo que tenemos. Necesitamos, pero no es tan fácil, porque los ayuntamientos, bueno, pues aún siguen con el cuento de que, bueno, que muchas de estas viviendas son de pequeñas familias y la verdad es que ahora ya no es así. Sigue habiendo una segunda casa o gente que alquila, pero bueno, mucha gente alquila a residentes, no a tal. Pero el negocio de las viviendas turísticas ya en su gran mayoría es de grandes tenedores, es de industria. No es de la familia que tiene una segunda casa y le quita unos durillos en esa segunda casa. No, no. Sí, Es la gran industria y hay que meterle mano, porque además es que es exponencial lo que estamos sufriendo ahora. O sea, si no le metemos mano, en cuestión de años, porque además lo que ya hay va a ser difícil de erradicar. O sea, si no le metemos mano, podemos encontrar ciudades que parecían no turísticas y que parecían a salvo en pocos años con su centro vaciado. Bueno, ya sí, Oporto, yo recuerdo de Oporto hace pocos años y Oporto, su centro es una ciudad. Ahora no hay nada en el centro de Oporto. Es un claro. cascarón vacío. Termina por la destrucción del propio barrio en sí, porque como has dicho tú, cambia la realidad, Y acaba, y acaba, cambia. y acaba con todo el comercio de proximidad. Porque claro, el turista no va a comprar unos zapatos, no va a comprar ropa, ni va a comprar un electrodoméstico, ni nada. El turista va a comprar el souvenir de 1 euro y Sí, como mucho y la tomar hostelería. y un café, y un café. Ni siquiera gastan mucho, a lo mejor un café y una comida tal, pero o comprar en el supermercado para hacer allí en la casa. O sea, todo el comercio de proximidad, todo el comercio, pequeño comercio que había en ese barrio, ahí se mató. Sí, yo es a lo que me refería cuando te decía lo de que cambiaba el barrio. Es decir, es que el simple comportamiento humano, es decir, hace que si hay una mayoría en el barrio de turistas, de visitantes, de etcétera, etcétera, todo el tejido empresarial, asociativo, etcétera, etcétera, muta, es decir, muta por sí mismo porque el asociativo ya no tiene nada que defender allí, ya no está, ya no hay vecinos, no hay vecinas, y el empresarial pues se dedica a vender lo que quiere ese tipo de visitante o turista que viene, ¿no? Por tanto, destruye el barrio, hace que los grandes tenedores, que yo creo que es otro tema que tú has apuntado, que aquí en Madrid lo conocemos bien, tienen la gran mayoría de la vivienda turística en propiedad. Y bueno, pues tenemos unas comunidades autónomas, sobre todo, yo creo que en Madrid ocurre también, seguramente en Galicia, donde tú estás, que son totalmente insumisas a lo poco que se aprobó, que era una ley de vivienda totalmente insuficiente e infradotada, sí, pero que tampoco se aplica en zonas tensionadas, como se han aplicado en Barcelona, etcétera, etcétera. Eh, a ver, yo entiendo que el problema de vivienda es un problema multifactorial, es decir, no se puede abordar solo desde el punto de vista de una ley, ¿no? Es decir, hay muchísimas aristas que tratar, tanto políticamente como socialmente, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que veo es poca voluntad por parte de las administraciones públicas
y de los partidos políticos, que yo creo que incluso hasta los conservadores se han dado cuenta de que la vivienda en este país empieza a ser un problema y que está generando un estallido social gracias a la lucha de muchos colectivos como el Sindicato de Inquilinas, la FRAM aquí en Madrid, es decir, vosotros mismos señalando desde Ecologistas en Acción esta problemática, y entonces intentan, pero ¿qué ocurre? Que no saben dar nada más que las mismas recetas que han practicado durante toda su historia, ¿no? Por lo menos aquí en Madrid, que somos una comunidad gobernada por lo conservador, igual que vosotros, yo creo también. El problema está en la mesa política, ¿eh? Porque, a ver, por lo menos el gobierno central ha intentado sacar esa ley de que, bueno, si los vecinos, la mayoría de los vecinos no. Barcelona ha hecho cosas con el anterior gobierno municipal para rebajar. De hecho, Barcelona es de las ciudades que baja en vivienda subturístico. Santiago, Compostela, está haciendo cosas, pero claro, es que si no, bueno, tiene un problema tan grande que cualquiera, de igual que si fuese de izquierdas o de derechas, es que el problema te estalla en la cara, ¿no? Ciudades tan turistificadas, ¿no? Claro, claro. Y aparte son ciudades que no viven solo del turismo, con lo cual pueden tomar medidas, porque claro, una ciudad que vive solo del turismo, como una ciudad de Canarias, pues está atada de manos, ¿no? Poco puede hacer políticamente porque se lo cargan, porque es que al final dicen, mira, sí, vale, pero es que comemos de esto todos. Y hay. El estallido social se vuelve en contra. Claro, no lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas ciudades sí que pueden hacer cosas porque viven de más cosas, porque el problema ya lo ve todo el mundo, ¿no? Y lo sufren porque esos ruidos, esas pérdida de identidad, se sufre. Y la gente se va dando cuenta de que no, un día tras otro, de que lo tienen ahí, ¿no? Pero o sea, los municipios pueden tomar medidas, las comunidades autónomas pueden tomar medidas y el gobierno central pueden tomar medidas. Es evidente que luego está todo el circo político que se tiran unos a otros las medidas y hay cosas que se quisieron hacer y se tiraron abajo, pero por lo menos, y aunque sean medidas muy timoratas, ¿no? Y muy pequeñas, por lo menos tenemos el problema, ya ahí se habla de él, ¿no? O sea, no se oculta, se habla de él y se sabe que el turismo empieza a ser un problema, que este en concreto es un problema, y de que hay que ponerle límites. Evidentemente, de ahí a ponerle cascabel al gato queda mucha distancia, pero por lo menos cuando tú ya te pones a criticar el modelo turístico, hace 10 años no te escuchaba nadie. Ahora la prensa te escucha. Y se abre debate, o sea, se abre en la mesa política y mediática hay hueco para esto, ¿no? Y no es el sacrosanto turismo que todo lo que embellece España, ¿no? Y entonces hay que trabajarlo, hay que empezar a meterle este tal y empezar a buscar medidas que pongan límites, ¿no? Va a ser difícil de desmontar una industria tan inmersa en el sistema capitalista, ¿no? Como el turismo, que es de depredación pura, ¿no? Tan lucrativa. Y de masificación y bueno, como todo en España, vamos, y da igual los límites biofísicos, da igual todo, o sea, a sacar lo máximo. Pero bueno, pero por lo menos que los ciudadanos y algunas administraciones que dependen de ese voto de los ciudadanos empiecen a decir, bueno, vale, pero vamos a empezar a poner límites, ¿no? Y que eso se contagie. Y bueno, y este informe va por ahí, ¿no? Alertar de lo que hay y no va en contra de las viviendas subturísticas, o sea, no hay que eliminarlas. Pero habrá que tener unas pocas de camas hotel, de campings. Es como si hacemos campings y hacemos millones de campings, pues igual tendremos un problema. O millones de hoteles. O sea, hagamos un mix, ¿no? Y no se trata de hacer un turismo para ricos, sino un turismo para todas las clases sociales y sobre todo para la clase baja, que la que trabaja todos los días, pero con límites. Cada ciudad, igual que tiene un cine o un estadio de fútbol, tiene sus aforos, ¿no? Si metes más gente en ese estadio de fútbol, pues hay un problema de seguridad, un problema con los aseos, un problema de salud pública. Bueno, pues es lo mismo, de una forma un poco reducida, ¿no? Viene a ser lo mismo si metemos a más gente la debida en una ciudad. Porque no hemos hablado de todo el tema que hay con las infraestructuras de saneamiento, con el agua y con tal, que suceden cuando hay esta masificación. Porque estábamos viendo de que hay pueblos en España que en verano multiplican por 30 su población. Por 30. Ciudades que multiplican por 2 o por 3 pueblos, esos hay un montón de ellos.
pero llega a haber algunos que multiplican por 30. O sea, en la zona estival, o sea, tú sales a la calle y solo uno de cada 30 que pasan es vecino tuyo. O sea, te vas a tomar un café y aquello está petado. Vas a buscar a las niñas y hay colas. Quieres ir a comprar no sé qué y tienes una... ya no puedes vivir en tu pueblo. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo y creo que la clave es lo que tú has comentado, es decir, no existe hasta la naturaleza, ¿no? Tiene sus reglas, ¿no? Es decir, pues están la pirámide de los depredadores, el depredador que está más arriba, cada función, cada especie cumple su función en esa pirámide. Pues yo creo que en la vida ocurre lo mismo con el resto de las cosas. Y la vivienda, igual que ocurre con el transporte, yo que me dedico al transporte y lo he vivido en primera persona, estas, estas leyes liberalizadoras que no hay que olvidar que vinieron de Europa, porque aquí en Madrid, por ejemplo, se aplican leyes omnibus que ya vinieron desde Europa, que son las que tienden a liberalizar el transporte, a desregular el medio ambiente, a poder hacer que se pueda edificar arrasando casi cualquier cosa, como ha hecho Ayuso aquí en Madrid. Es decir, yo creo que ahí está el problema. El problema está en que este problema es un problema, como tú has dicho, que no es tanto de... Es transversal, ¿no? Es decir, toca a todo tipo de ciudadanas y ciudadanas independientemente de los ideales que tengan. Y esto se está convirtiendo en un problema fundamental porque afecta hasta a los propios votantes liberales también el hecho de que sus ciudades se estén convirtiendo en un modelo que les expulsa también a ellos y a ellas de sus lugares y por tanto la mesura, o sea, el secreto está en esa mesura, esa regulación que haga de alguna forma eh, calmar las ansias especuladoras de los grandes y sobre todo regular que no entren, ya estamos hartos de fondos buitre, de especuladoras, especuladores, de mercachifles que vienen a este país y tienen, pues eso, la alfombra roja para pasar a adueñarse de lo que es de todo. Hace 30 años nadie pensaba que este tipo de empresas pudieran sacar, como están sacando a día de hoy, rentabilidad de lo público, de la sanidad, del transporte, etcétera, etcétera, y se les está poniendo una alfombra roja para que hagan lo que les dé la real gana. Entonces ya está bien. Yo creo que este informe vuestro es fundamental. Yo creo que el mismo gobierno debería encargar un informe con además la información que le diesen las comunidades autónomas sobre la vivienda real turística que hay en este país, legal. El informe lo tiene el gobierno, ¿eh? Que este informe se lo entregamos a la secretaria de Estado de Turismo. O sea, Ya, pero lo tiene y lo vio, pero claro, como siempre, no podemos, estamos atados de mano, ¿qué hacemos? No tenemos capacidad, las competencias son de aquí, las competencias son de allá, si quiero hacer algo me lo tumba la mayoría parlamentaria de derechas. Bueno, entonces, bueno, pero al es cierto final parte de lo que... son piedras. Es cierto parte de lo que Son dice, piedras ¿no? que se... Sí, sí. Claro, pero que son piedras que se está echando encima los mismos partidos conservadores. Yo creo, aquí se nota ya algo en algunos detalles, algunos cambios, porque este liberalismo salvaje no lleva a ninguna parte. Es decir, no puede ser un non-stop todo en esta vida. Aquí hay que parar ya de alguna manera porque, pues yo qué sé, es que, insisto, que ya haya municipios como el mío que no tienen absolutamente ningún interés turístico salvo las fiestas, ¿no? Del verano, que tengan vivienda turística durante todo el año en buena parte del centro y además, como dices tú, con grandes tenedores que no les importa ahí tener, ellos compran a precio de saldo porque además terminan comprando a los vecinos y vecinas cansados de ese tipo de modelo de turistificación en las ciudades y a precio de risa, ¿no? Y bueno, pues el secreto, desde mi punto de vista, está en la regulación y bueno, pues hacéis una labor tremenda, organizaciones como la tuya, en señalar a la ministra el camino de que hay que hacer esto y hay que buscar fórmulas para que las comunidades autónomas, insisto, dejen de ser insumisas de las leyes. Aquí se dictan leyes, el poder legislativo en nuestro país dicta leyes para que se cumplan.
Y no puede ser que las comunidades autónomas, como la de Madrid, como la gallega, como otras tantas, se pasen por el arco del triunfo absolutamente las leyes. Es decir, hay que tener una voluntad de cumplir la ley y ellos en eso ellos son garantes porque siempre están recordándonos que ellos son la ley, la ley, la ley, pues cumplan la ley, que es lo que tienen que hacer y pongan un poco de coto a esto. El problema es que en este país la vivienda, yo el otro día lo hablaba con unas compañeras de aquí, de unas organizaciones que luchan en contra de la especulación urbanística aquí en San Sebastián, en Alcobendas, hay que quitar, el, o sea, es que se gana tanta pasta con el urbanismo y con el crecimiento de la vivienda en este país y seguimos basando todo en la piedra angular de la construcción, etcétera, etcétera, que mientras sea un negocio tan rentable, siempre va a haber unos intereses grandísimos que generan, que mueven montañas Es que políticamente. tú date cuenta que estos tenedores de vivienda que usan, compran la vivienda y la ponen, y la explotan como uso turístico, tienen dos beneficios, ¿no? Tienen un beneficio a corto plazo que es pues el alquiler de esa vivienda a lo que le quitan a la explotación de esa vivienda, pero tienen el segundo y es la revalorización de la vivienda a largo plazo, que en España es una cosa, bueno, en todos los lados, pero en España el tema de la vivienda siempre ha estado bueno, momentos de crisis puntuales con una revalorización muy alta, ¿no? Entonces, claro, una ganga, es un negocio de sí o sí, de ganar dinero, ¿no? Y hay mucho dinero en pocas manos y buscan dónde invertirlo y esto es casi más que comprar bonos del tesoro, o sea, vas a ganar sí o sí, ¿no? Y más si lo puedes hacer a largo plazo. Puede haber que haya un momento, un pico de depresión por cualquier crisis, pero si tú no tienes que venderlo y te mantienes, se va a revalorizar. O sea, los pisos ya están por encima de la crisis del 2008, o sea, y hace nada de esa crisis, ¿no? Y ya están muy por encima, ¿no? Y están otra vez galopando los precios, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil y ya empieza cuando hay ese efecto de gentrificación y ese efecto de expulsión ya está en marcha, es que hasta los propios vecinos se quieren marchar, porque ya no quieren estar ahí. Con lo cual, más zarpa meten ellos, ¿no? Y más se quieren marchar porque más. Entonces ya es una bola que se empieza a engordar, ¿no? Y que se autoalimenta y que va a acabar con muchas zonas históricas de la ciudad. Y lo vamos a ver, ¿eh? Barcelona ya le pasó, Oporto, bueno, no te digo nada de las ciudades del Mediterráneo, Venecia y esto, que eso ya es imposible, ¿no? Pero esto ya está llegando, como dices tú, no solo eso, sino a Burgos, a Plasencia, a los pequeños de arriba, ya hasta ahí empieza a ver. Claro, sí, ese es el problema, básicamente. Si el problema es que, como te digo, es un non-stop, que yo creo que se han dado cuenta un poco de que se les ha ido de las manos, pero claro, como no saben proponer otro tipo de medidas, pues así nos va. Yo fundamentalmente creo que es eso, que tiene que haber una regulación importante y luego, sobre todo, pues escuchar a las organizaciones que estáis en el entorno peleando, señalando, porque vosotros en Ecologistas en Acción son muy de datos, es decir, yo he estado con varios compañeros tuyos de Madrid, siempre es una organización apolítica de presentar datos No hay lo más otra, veraces no hay otra, posibles. no hay otra forma. Pues si no, si tú quieres Ah, tener incidencia o respaldas científicamente o si no, luego está también claro, la acción en la calle, la protesta, la acción más claro, política, que pero es tiene que la estar otra respaldado parte. siempre por una opinión científica y otros. Esto es un informito, quiero decir que esto si lo dice el ministerio contramente, claro, esto está hecho de forma voluntaria por dos compañeras. Es cierto que una compañera que lo hizo conmigo es doctora en matemáticas y en estadística, con lo cual está hecho por una doctora universitaria que da clases de estadística, pero tiene todo el rigor, ¿no? Pero en los tiempos libres que tiene ella, que tengo yo. Si esto se lo hiciese tal, se podría hacer de más ciudades, analizarlo más, pero para ver
a través de un agujero lo que está pasando, vale. Para eso llega el informe, para darnos cuenta de lo que, ¿no? De esa mirilla para ver lo que hay detrás. Yo creo que es suficiente el informe. Pues, estaría bien, pues eso, un Para mí estudio. es que eso es lo más importante, es decir, que marquéis el camino con este tipo de informes, es decir, eh, ya se le podría decir perfectamente al Ministerio de Vivienda, ya está tardando usted en hacer o en tratar de montar un mecanismo, un informe con los datos que proporcionan las comunidades autónomas y además exigirles que pongan coto a, a estos pisos turísticos ilegales que están sin declarar, que son Y totalmente se va a hacer, ¿eh? insolidarios, Se va a hacer, incívicos. se va a poner coto, se va a poner coto, estoy seguro. Lo que pasa es que va a ser tarde, pero se va a Claro, poner. el problema Porque es la que cuando se población, hace... a ver, es que aquí no hay una certificación del voto en la población. Por desgracia, mucha de la gente trabajadora, obrera y humilde vota a la derecha. O sea que gobierne quien gobierne, está incidiendo este problema en sus votantes. Porque aquí no hay una certificación y de tal dinero, no. Por desgracia, mucha gente obrera vota a la derecha o incluso a la ultraderecha. Entonces, bueno, tienen esa incidencia. Y entonces va a llegar el momento en que le van a exigir, pero va a ser demasiado tarde. Va a costar mucho revertir esos cambios. Porque tú una vez que te has ido del centro, porque ya no puedes vivir allí, luego ya no vuelves. Ya has establecido tu relación en otro lado. ¿Y cómo vuelves a llenar ese centro o ese casco histórico que se ha vaciado? No hay ese movimiento que los obligas a volver, les regalan las casas. O sea, quiere decir que una vez que hay esos desplazamientos y se consolidan, no es tan fácil volver atrás, ¿no? De una forma rápida, ¿no? Entonces, va a ser demasiado tarde, pero estoy seguro que va a haber, como siempre, cuando estén las llamas ardiendo todo, pues vendrán con el extintor, ¿no? En vez de haber hecho previsión. Pero bueno, es así en todo en España. Bueno, tampoco es que seamos especiales, que el resto del mundo también se cuecen habas, pero en España somos más especiales en llegar tarde, mal y arrastres. Sí, eso siempre fue así, pero vamos, que lo que coincido contigo es que, bueno, pues que esa realidad se tiene que dar, es decir, tienen que analizar, porque primero el votante obrero que vota a la derecha también está perjudicado por este tipo de medidas y los partidos conservadores se deben de dar cuenta de que esto es un fenómeno que no viene para estorbar solo a los rojos que protestan en sus barrios porque ocurre esto, no, no, que viene a estorbar a votantes suyos que viven en lugares y que están perdiendo su forma de vida, los afecta de la misma manera. Y bueno, pues es decir, el problema es que hay una insensibilidad total a lo que está ocurriendo y esto, yo insisto, ya hay movimientos sociales muy beligerantes en la calle que están, yo entiendo que los jóvenes estén hartos y hartas de estas condiciones de vida. Aquí, es decir, el mercado se adapta y cuando tú entregas a un especulador, como has dicho, todo ese mercado, cuando no le es rentable, lo vende o lo vende más caro, pero especula de otra manera con él, con ese tesoro, pero no se lo va a devolver a los vecinos y las vecinas para hacer barrio. Se va a quedar para como un mero, es decir, una mera adquisición especulatoria con la que va a especular para lo que sea. Entonces, esas medidas que llegan tarde, desde todos los movimientos sociales, desde todos los sitios donde podemos alzar nuestra voz, tenemos que hacerlo para que llegue este discurso y el pueblo empiece a pedirlo cada vez más con todos estos movimientos sociales que por hartazgo están en las calles, ¿no? Como sindicatos de inquilinas, como, es decir, como la PA, como todos estos movimientos indignados con la situación que hay con la vivienda en este país y que todavía después de una crisis como la del 2008, en la que invertimos en unos bancos que supuestamente no íbamos a invertir un duro, pero que fueron todo a deuda pública, seguimos sufriendo en el 2025. ¿Que es otra burbuja diferente? Sí. ¿No va a volver a haber una burbuja como la que estalló en el 2008? Espero que no. ¿Por qué? Porque fueron 10 años de dolor para muchas familias y mucha gente, más de 10 años de dolor, y si esta estalla, será de otra manera, no será con el sistema bancario aquel que quebró, pero será otra porque estamos en un momento en el que todas estas grandes empresas se están acaparando, y acaparar significa arrasar y quedarse con las propiedades
de la gente más humilde, con las propiedades, con los barrios y con el modo de vida de la gente más humilde que está en todos los lugares. Así que nada, Cristóbal, yo no sé si tienes alguna anotación por ahí. Yo te agradezco mucho a ti y a todos los compañeras y compañeros de ecologistas que hagáis este informe. Y bueno, pues aquí tienes los micrófonos para lo que quieras. Gracias por darnos voz, porque hacer el informe está bien, pero luego hay que trasladarlo a la ciudadanía, ¿no? Y hacer ese trabajo. Es cierto que cuando lo sacamos tuvo bastante repercusión y los medios hicieron caso, porque claro, como tocaba muchas ciudades, entonces, bueno, pues salía el diario de Burgos, salía, aquí no hay tantas, y en el otro, pues aquí hay muchas. Bueno, o sea que hubo cierta eco, más en los periódicos locales que en los grandes medios nacionales, ¿no? Estatales. Pero que hay que hacerse llegar a la ciudadanía para que esté informada y desde la información y desde el saber actúe si quiere. Y si no quiere, pues que sepa lo que se le viene encima, por lo menos, ¿no? Bueno, si sirviera para que por lo menos todo ese impacto que ha tenido en lo local fuera para que se tomaran decisiones desde lo local, ojalá. Yo espero que mi municipio hagan un registro de vivienda y de que averigüen por fin cuál es la vivienda que hay legal y no legal turística en este municipio y que por lo menos, ya que están lucrándose, que paguen impuestos, porque es que lo que falta ya encima es eso, que se están lucrando y están sin contribuir en absolutamente nada a la sociedad y sobre todo para hacer más visible de cara a los vecinos que esto está ocurriendo y que se está adueñando de nuestros barrios, de nuestros municipios y que hay que pararlo. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa. Yo estoy eternamente agradecido a ecologistas y a todos los movimientos sociales que peleáis todos los días en la calle por, por un mundo un poquito mejor, al menos, de lo que nos propone esta gente. Y bueno, pues un placer haberte tenido y encantado de haberte conocido, Cristóbal, y gracias por tu participación. Un saludo. Un saludo, encantado. Además, he querido analizar el entorno local y para ello me he reunido con la concejala de Más Madrid, Ángela Millán, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que durante estos años ha estado muy pendiente y muy vigilante del fenómeno de la vivienda en nuestro municipio, llevando diversas iniciativas tanto al pleno municipal como fuera de él, y he querido quedar en el entorno de las viviendas del Plan Vive para saber pues cuál ha sido la política que ya hemos analizado en programas anteriores de expansión urbanística en nuestro municipio, así como las medidas o las famosas medidas de salvación que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y que han traído noticias a nuestro municipio, como en estos últimos meses la cesión o el regalo de 3 parcelas municipales para seguir explotando el modelo de vivienda del Plan Vive, que no solo en Sanse, sino en toda la Comunidad de Madrid, hoy sabemos que es un auténtico fracaso, con miles de rechazados y rechazadas en este plan, y que se supone que eran la alternativa de vivienda económica y protegida para los ciudadanos y ciudadanas, pero que se ha revelado como una vivienda casi a un importe de alquiler de mercado libre. Bueno, pues me he venido aquí con Ángela Millán, que he estado ya hablando un poquito antes de todo este tema, a la promoción o la última promoción de pisos del Plan Vive, porque precisamente Más Madrid ha denunciado durante todo este tiempo diversas irregularidades en estas viviendas. Entonces, Ángela, me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido el proceso de entrega de estas viviendas desde hace ya un par de años hasta el día de hoy, porque habéis denunciado varias cosas y creo que es importante que lo cuentes al resto de vecinas y vecinos. Bueno, pues para contarlo de manera muy resumida, esta es una fase más del plan que la Comunidad de Madrid lleva poniendo en marcha en esta comunidad desde hace ya más de 30 años. El expolio de lo público, que es lo único que les interesa cuando hablamos de patrimonio, de servicios públicos, lo único que les interesa son los recursos, en este caso el suelo,
para hacer negocio con ello, que lo hagan ellos y, bueno, y empresarios afines, ¿no? Esto que ellos llaman la colaboración público-privada, a grandes rasgos y muy resumidamente, pero estoy segura de que todo el mundo nos va a entender, consiste en esto. Lo público es para saquearlo, los beneficios ya se quedan en manos privadas. Sí, con la ley del embudo, vamos, Básicamente. Lo fino para la gente que necesita la vivienda y lo ancho para los especuladores, las empresas. En realidad es, como digo, una parte más de ese plan perfectamente trazado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, un plan neoliberal salvaje, a nosotras nos gusta llamarle negroliberal, y que no está ocurriendo solo con la vivienda, sino que lo estamos pudiendo ver en cualquier otra cuestión que tenga que ver con los servicios públicos. Lo están haciendo con la educación, lo están haciendo con la sanidad y, por supuesto, el tema inmobiliario no iban a dejarlo escapar porque es muy goloso para hacer business. Bueno, la verdad que estas viviendas han dado juego en todos los medios de comunicación durante estos últimos años, precisamente por su ejecución, por su calidad. Y bueno, entre otras cosas, este bloque exactamente está edificado sobre un arroyo y la Confederación Hidrográfica hizo una nota de prensa diciendo que posiblemente que estaba edificado de forma ilegal. Sí. ¿Cómo ha quedado todo eso? ¿Sabéis algo? Bueno, esta parcela que era de titularidad pública municipal del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, pues bueno, se cedió a la Comunidad de Madrid y cuando esto ocurre la Comunidad de Madrid no tiene límites ni tiene frenos. Una de las cuestiones más graves en todo este asunto fue pues que efectivamente esto se ha edificado sobre el cauce de un arroyo que ahora mismo pues bueno, no tiene un gran caudal de agua, pero indudablemente está ahí. Esperemos que esto no traiga consecuencias nefastas a futuro, pero efectivamente esto la Comunidad de Madrid lo puso en marcha sin contar con los permisos pertinentes y legales que debían pedirse a la Confederación Hidrográfica correspondiente. Sí, bueno, a la vista está estas calidades que estamos viendo, que son viviendas prácticamente prefabricadas y que, por supuesto, la Comunidad de Madrid ha tenido la brillante idea de incluir, además de ese sobrecastigo del precio, digamos, de alquiler habitual, el IBI y las basuras. La ley de arrendamientos, como me explicarás, ha cambiado para poder repercutir eso, pero claro, eso hay que sumarlo al precio de alquiler mensual, sí. Y eso yo creo que dispara el precio a un precio casi de vivienda libre en este momento. Sin casi. Basta echar un vistazo a cualquiera de las plataformas inmobiliarias que todas y todos conocemos para ver que, bueno, estos pisos están publicitados, no sé si lo puedo decir, en Idealista. Sí, si uno hace una búsqueda de vivienda en este barrio, estos son unos pisos más, quiero decir, el precio es exactamente el mismo. Efectivamente, como decías, la ley de arrendamiento urbano, y esto es una anomalía en nuestro país, permite a día de hoy que se repercuta el IBI, la tasa de basuras al inquilino. Esta es una anomalía que debería corregirse, pero en cualquier caso es que la Comunidad de Madrid, los propietarios, en este caso los fondos de inversión, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes podrían decidir, o sea, que la ley permita hacerlo, no te obliga a hacerlo, quiero decir, tú en último término podrías decidir que el impuesto de bienes inmuebles o la tasa de basuras no la vamos a repercutir, pero lo han hecho, obviamente porque son unos cuantitos euros todos los meses más muy jugosos que, como digo, pues bueno, en esas dinámicas y en esa idiosincrasia del PP de la Comunidad de Madrid de hacer negocio a toda costa por encima de todo, pues no han dejado pasar. Como decía antes, una vivienda de esta promoción de una habitación, estamos hablando de en torno a 50 metros cuadrados, con el IBI y la tasa de basura repercutida está en torno a los 950 euros. La de 3 habitaciones se va a los 1.300. Como decía antes, si además los requisitos para acceder es que tienes que percibir, tienes que ingresar en esa casa 3 veces lo que te cuesta el alquiler, esos 1.300, multiplícalo por 3, son 3.900, 4.000 euros de ingresos mensuales. Como decía antes, al alcance, desde luego, de muy pocos. Luego tenemos el problema aquí que ya hemos analizado varias veces de los aviones. Es decir, todas estas edificaciones vienen en una línea que traza el pasillo aéreo que pasaba por este municipio y evidentemente hay una servidumbre aérea y unas molestias que luego, claro, nos extrañaremos que a la vuelta de los años vengan los vecinos y las vecinas a decir que es que no soportan el ruido de los aviones. Y realmente hay una corresponsabilidad de todas las administraciones, también la local, ¿no? Sí. Pero, es decir, es un problema a añadir
además al sobrecoste que tienen este tipo de viviendas por el Sí. tipo de materiales, el tipo de inconvenientes que están, como hemos dicho, construidas sobre un arroyo. Y parece que en este país no aprendemos y con lo que ha pasado con la Dana seguimos construyendo en zonas que son inundables. Entonces esto lo he hablado el otro día con las compañeras Sí. de las plataformas vecinales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Y ¿cuál es la salida o cuál crees tú que es la salida a acabar con todo esto? Porque parece que no hay fin, ¿no? Es decir, No, no lo hay. Mientras la Comunidad de Madrid siga en manos del Partido Popular, perdón que me voy a retrotraer un poco para atrás, ¿no? Pero es que en esta Comunidad de Madrid llevamos ya, si no me falla la memoria, son 32 años en manos del Partido Popular. Esto, el otro día además justo lo discutíamos en el pleno, si me permites lo cuento un poco a modo de anécdota, ¿no? No podemos tampoco ser ingenuas, ¿no? Y no podemos ahora, a estas alturas de la película, cuando ya llevamos visto estos 30 años lo que esta gente es capaz de hacer, ahora, pues bueno, apelar es nuestra obligación, pelearlo en la calle, indudablemente, ¿no? Claro. Pero pedirle a la Comunidad de Madrid, en manos antes de la señora Aguirre y ahora en su versión 2.0, necroliberal salvaje de la señora Ayuso, pedirle que apueste por algo público, es como pedirle al lobo que se ponga a cuidar a las ovejas, ¿no? Es ingenuo, es ingenuo. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid ya sabemos a lo que juega. Este es su modelo, ellos apuestan por un modelo de sociedad que está basado fundamentalmente en la desigualdad y en el privilegio. Y todos sus esfuerzos, todas sus políticas van encaminadas ahí, ¿no? A que esto se convierta en el sálvese el que tenga. El que Claro. pueda, el que pueda pagar. Expoliando obviamente todo lo que es público, el suelo en este caso, el dinero y los recursos de todas y de todos en la sanidad pública o en la educación para decidir ponerlo en otra caja, que es la de los suyos, los que hacen negocio con todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Bueno, pues en materia de vivienda hay una ley de vivienda estatal que, bajo mi punto de vista, se queda corta, pero bueno, es un primer paso, pero claro, mientras la Comunidad de Madrid se empeñe en que no la quiere aplicar y mientras no se le pueda obligar desde otras instancias, pues estamos en manos de esta gente. Y a nivel municipal, pues es que el gobierno de la señora Fernández, bueno, se daba golpes en el pecho con el Plan Vive. Ahora, cuando ha llegado la hora de la verdad y de pedir datos, esto ya no tiene nada que ver con ellos. Y es más, es que lejos de rectificar a la vista del fracaso que ha sido esto y que nosotras ya anunciábamos, hace 2 meses han decidido ceder 3 parcelas públicas más para repetir esta misma fórmula. Porque, si me permites, Roberto, quiero comentar esta promoción. Son 488 viviendas, se han entregado 202, menos de la mitad. De estas, 80 han ido a parar a vecinas y vecinos de San Sebastián de los Reyes. O sea, bueno, y el número de personas. Primero, las personas que fueron excluidas de todo este proceso de asignación de viviendas porque no cumplían con los requisitos, que son cerca de 4.000, y cerca de 2.700 que tuvieron que renunciar una vez les dieron las condiciones y supieron lo que iban a tener que pagar al mes. Pues bueno, este es el resultado del Plan B. Sí, yo creo que ya es una política, yo esto lo hablaba el otro día también con las compañeras de las plataformas, es una política de sálvese el que tenga, ¿no? Como has Sí. dicho tú, claramente, y el problema que hay aquí es que, bueno, con respecto a lo del otro día de las parcelas, evidentemente es algo totalmente impresentable, entregar 3 parcelas de dominio público del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que debía además gestionar el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, porque hay una empresa municipal de suelo y vivienda, que no nos cansaremos de decir, lleva 14 años paralizada, sin hacer absolutamente nada. Luego también es un juego en el que entran varios elementos políticos, Sí. no solo el Partido Popular, porque que haya 14 años de parón de una institución como es la empresa municipal de suelo y vivienda, es porque ahí no ha habido una voluntad de desbloquearla, ¿no? Efectivamente. Entonces vendemos esto como una alternativa a la gente diciendo necesitáis pisos, aquí tenéis pisos, y lo que estamos vendiendo realmente es
terrenos a los especuladores. Ni siquiera vendiéndolo, porque de todo esto el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, porque al final si uno vende tiene una contraprestación que podríamos discutir, es, bueno, pues hemos dejado de ganar o hemos dejado de percibir lo que eso nos merecía. Esto está cedido, esto está regalado, esto es un saqueo de suelo municipal de San Sebastián de los Reyes que nos pertenece a todas las vecinas y vecinos para entregárselo, en este caso, a los señores de Sogeviso, detrás de los que hay un fondo de inversión que radica y declara todos sus beneficios en paraísos fiscales como Islas Caimán. Entonces, bueno... Sí, es directamente, vamos a ver, yo creo que el problema de la vivienda es un problema con múltiples aristas, evidentemente, con múltiples implicaciones de diferentes administraciones, está totalmente claro. Yo el otro día llamaba a este no cumplimiento de la ley de vivienda, la insumisión a la que se someten comunidades como la de Madrid y en general casi todas las gobernadas por el Partido Popular, que se niegan a aplicar una ley de vivienda que nos permitiría aprobar pues algo que habéis presentado vosotros también en pleno, una zona tensionada, que ya lo es toda la Comunidad de Madrid de por sí, pero bueno, en determinados municipios para poder copar precios de alquiler, etcétera, etcétera, para poder aportar soluciones, porque esto no es una solución divina ni mágica, requiere de muchas actuaciones por parte de todas las administraciones, y la primera, la local. La local esta que lleva 14 años sin construir tendría que estar construyendo vivienda social a precio asequible, como el modelo de Caño Gordo que hay aquí en San Sebastián de los Reyes, que funcionó muy bien y que ha permitido que haya un... Claro, pero Roberto, ¿sabes qué pasa? Que con promociones como las de Caño Gordo, que decías tú, o como algunas de las que la empresa municipal de Suelo y Vivienda tenía proyectadas, uno de esos proyectos además era sobre una de las parcelas que recientemente se le ha regalado también a la Comunidad de Madrid. ¿Sabes qué pasa? Que si eso se hace desde lo público, señores como el de Sogeviso, en materia de vivienda, o como de tantos otros fondos de inversión, Blackstone, y aquellos donde... por casualidades de la vida estaba el hijo de la señora Ana Botella. Claro, si lo haces desde lo público, esta gente no tiene oportunidad de hacer negocio. Y esto es lo único que a ellos les mueve. Lo decía antes y perdón que insista, esta gente tiene un planteamiento, un modelo de sociedad que se basa en la desigualdad y en el privilegio. Yo lo digo siempre, esta gente no soporta que las clases trabajadoras tengamos acceso a una serie de servicios y de derechos igual que ellos. Lo hacen con la educación, detraen dinero público para ponerlo en manos de las concertadas, de sobra es conocido lo que hacen con la sanidad pública, y lo hacen con la vivienda porque entienden que esto de que todos podamos tener una vivienda y un techo bajo el que estar, pese a que lo diga la Constitución, por mucho que ellos la manoseen y se den golpes en el pecho de que son los que más la defienden, no lo soportan. Entonces, bueno, pues su manera de que esto no ocurra, de que no todo el mundo pueda acceder a una vivienda, pues obviamente interviniendo ellos en el sentido en que lo hacen. Bueno, es una forma... yo creo, de corrupción y de clientelismo, y lo digo claramente como lo pienso, es decir, pero a ver, el tema este de la vivienda en municipal, es decir, tiene otros interlocutores, insisto, es decir, no solo es el Partido Popular, y no es porque yo piense que el Partido Popular lo está haciendo bien, porque evidentemente coincido contigo en todo lo que estás diciendo, es decir, lo que están es sobrepasando ya unas barreras que hace 25 o 30 años no sobrepasaban. Sí, efectivamente. Que es depredar absolutamente todo lo público en favor de estas empresas que no tienen ningún escrúpulo en utilizar cualquier cosa para ganar dinero, ya sea el transporte, ya sea la educación, ya sean los servicios sociales, que hasta están tratando de externalizar los servicios sociales a empresas en muchos lugares. Es decir, están acabando con un estado de bienestar para hacernos creer un poco más tarde que esto no vale para nada, que es que cediendo todo a los mercados, ya lo decía Rodrigo Rato, ¿no? Es el mercado, amigos. Pero es una cuestión en la que sentimos indefensión los vecinos y vecinas, pero al mismo tiempo ellos siguen capitalizando un voto muy importante que no les castiga todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que con todo esto lo que se crean son unas redes clientelares enormes.
Bueno, es un modelo. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid no ha tenido prisa. Esto es un plan. Yo hay veces que lo califico de quirúrgico, ¿no? Está perfectamente planificado y efectivamente, como decías tú, esto hace 20 años era inconcebible. La señora Esperanza Aguirre empezó a dar pasos en este sentido y ahora estamos en la etapa de la señora Ayuso, que es su versión necroliberal 2.0, ya, como dices tú, salvaje y sin filtro. Ellos no tienen prisa, ellos han ido poquito a poquito y ninguna de estas cosas que se hacen por casualidad o por azar del destino. Están perfectamente planificadas y desde luego cómo se ha urbanizado, cómo se han desarrollado los nuevos barrios, tanto en la ciudad de Madrid como en los municipios de la comunidad, bueno, pues está perfectamente diseñados para caminar hacia ahí. Han destruido los barrios por varias vías, una de ellas es el urbanismo, luego, bueno, pues permitiendo la turistificación, la gentrificación. Bueno, cuando se urbaniza y se decide apostar por urbanizaciones de este tipo, esto está hecho con toda la intención del mundo. Cada vez nos quieren más desconectados, han arrasado con todo el movimiento vecinal. ¿Cómo se hace? Pues obviamente no puedes hacerlo por la intervención directa, porque ahí sí que habría contestación directa de la población. Pero bueno, a la hora de construir, el que no tengas comercio en el barrio, en que todas las urbanizaciones miren para adentro, en que cada uno vivamos a lo nuestro y bueno, y cada uno se busque la vida como buenamente pueda, pues esto favorece efectivamente que zonas que tradicionalmente han gozado de una contestación vecinal y tejido asociativo potente, pues lo han ido desmantelando. El plan es maestro, desde luego, trágicamente maestro. Estos días hablaba con el compañero, con Cristóbal, de Ecologistas en Acción, que hizo el informe sobre turistificación precisamente, y hablamos de eso, que es un deterioro constante del barrio, de lo que entendíamos antes como el concepto de barrio, del comercio, es decir, lo dan todo un vuelco para únicamente generar especulación. Es decir, se acaba, claro, evidentemente tú llenas de turistas una zona concreta, el centro, pues se acaba con el comercio local, porque el comercio local ya no vende lo que vendía a los turistas, porque el turista tiene otro tipo de necesidades. Es decir, y se acaba con el concepto de barrio como tal, se acaban las asociaciones vecinales, porque claro, ya no tienen a nadie a quien defender. Allí. Se acaba con la comunidad, se acaba destruyendo todas las redes sociales en sus distintas formas, pues precisamente para, pues bueno, desactivar un poco a aquellos que nos pueden plantear dudas o cuestionar las decisiones que tomamos. Es, como digo, un plan trágicamente maestro, civilino, es como una gota fina, ¿no?, que en esta Comunidad de Madrid lleva operando, como digo, más de 30 años y que acaba performando la sociedad. Y esta es la realidad, triste realidad, que cada vez vivimos. Antes, bueno, se circunscribía mucho más a la ciudad de Madrid, ¿no? Pero esta onda expansiva bueno, no tiene Cristóbal límites. También, precisamente eso, es decir, el fenómeno turistificación, vivienda turística, que también vosotros y vosotras lo habéis denunciado en el Pleno. Es decir, alguien que escucha turistificación piensa, bueno, pues esto es la zona de la costa, la primera línea de playa, o Chamberí, centro, Chamberí. No. Señores y señoras, la vivienda turística está en Sanse. Vosotras lo habéis denunciado. Sí. Y el informe que presentó Cristóbal se hizo solo con datos del INE. Es decir, Sí, con los que son las oficiales. viviendas oficiales. ¿Quién no estará creciendo al margen la vivienda ilegal que vosotros habéis reclamado, por ejemplo, en Sanse? Es decir, que está generando unos intereses y está destruyendo nuestros barrios y nuestros municipios. Es decir, yo me gustaría un poco también que me contaras un poco esa iniciativa, cómo lo habéis llevado en el Pleno. Sí, efectivamente. Bueno, cuando una escucha hablar de viviendas de uso turístico, lo decías tú muy bien, ¿no? Tiende a irse a pensar, bueno, pues en la zona del centro de Madrid, ¿no? Malasaña. No. Esto está llegando a una velocidad de vértigo a municipios de la Comunidad de Madrid. San Sebastián de los Reyes es, a día de hoy, después de Madrid capital y de Alcalá de Henares, la tercera ciudad de la comunidad en número de viviendas turísticas legales. Esto de legales, además hay que explicarlo bien, ¿no? Porque para tener un piso y ponerlo en uso, en alquiler, en el modo de uso turístico, en la Comunidad de Madrid basta con que una haga una declaración responsable. Ya Claro. está, fácil, sencillo
y para toda la familia. Como no hay voluntad, pues obviamente no se ha puesto ningún esfuerzo ni ninguna intención en vigilar qué está pasando con todo esto. En San Sebastián de los Reyes han proliferado las viviendas legales de una manera vertiginosa, pero como te puedes imaginar, las ilegales la multiplican por 3 y por 4. Esto que a priori podría parecer una locura, no lo sería tanto cuando nosotras desde Más Madrid Sanse decidimos presentar una moción en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, porque en la Comunidad de Madrid ya sabemos que respecto a esto no va a mover un dedo. Y lo que sí le instamos al Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes es: creemos una ordenanza en San Sebastián de los Reyes para que nosotras y nosotros aquí sí que podamos regular la forma en que estas viviendas se ponen en alquiler y que se vigilen. ¿Cómo será la cosa? Que el PP nos la votó a favor. O sea, yo creo que es obvio que el problema existe, hasta el punto, como digo, de que el propio Partido Popular votó a favor de ella porque sabe realmente, aunque no lo pregone públicamente, que es un problema, que está extrayendo viviendas que necesitamos para que la gente viva. Y las está poniendo a unos precios bueno, inaccesibles y, como digo, sobre todo extrayendo. Ya tenemos un problema de que nos falta vivienda y encima la está extrayendo. Además, sin control de ningún tipo, ¿no? Porque estas personas que ponen estas viviendas, ya sean de manera legal o ilegal, se embolsan unos muy buenos euritos que nadie sabe, que nadie sabe dónde van. Nadie sabe dónde van ni dónde tributan. Yo lo hablaba con Cristóbal el otro día, de Ecologistas en Acción, y es que si simplemente con los datos del INE los datos son alarmantes, porque además es un estudio que yo lo compartiré con todos vosotros y vosotras, porque creo que es un estudio muy interesante, tenemos que darnos cuenta de que este problema está traspasando líneas que hasta... Bueno, primero hay que diferenciar un poco también entre política nacional, autonómica o municipal, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que precisamente en lo municipal la derecha se está dando cuenta de que esto empieza a ser un problema porque está permeando de zonas que ellos no pensaban que vendría nunca. Sí, y sobre todo porque al final la administración local, perdona que te he interrumpido, Roberto, es la que está gestionando en primera línea, ¿no? Entonces, igual que la señora Ayuso, desde la atalaya de la Asamblea de Madrid se puede permitir según qué cosas, al final quienes están gobernando en los municipios y son quienes están cara a cara con las vecinas y vecinos se encuentran con que efectivamente esto es un problema que tienen que gestionar mientras están en el gobierno y que a día de hoy esto es ingobernable, a menos, como digo, que nos demos de lo que la política a nivel municipal nos permite y la legalidad nos permite, que sí que es así, es dotarnos de una ordenanza municipal para regular estas viviendas. En el caso de San Sebastián de los Reyes es especialmente grave o es una de las que más está proliferando, como digo, es la tercera ciudad, solo detrás de Madrid Ciudad y Alcalá, por nuestra proximidad al aeropuerto, ¿no? Y nuestra proximidad también a la ciudad de Madrid, y que dentro de que tenemos muchas carencias, pero no dejamos de ser una ciudad privilegiada en cuanto a nuestras conexiones con la ciudad de Madrid por transporte público. Entonces, pues lo de los últimos años, los últimos 5 o 7 años para acá está siendo una locura. Bueno, yo también entiendo que esto también forma parte un poco del postureo que hace el PP en los plenos. Sí, también. Pues no, es decir, cuando se vota una moción que evidentemente trae algo sensato, como lo que habéis llevado vosotras y vosotros al pleno, es decir, pues ellos cogen y votan a favor y quedan de maravilla de cara a la galería. Sí, otra cosa es luego cuando apliquen la solución, eso es. El registro, determinadas Levantar cosas. La mano para votar es gratis, claro. Luego hay que ponerse a hacerlo. Desde luego nosotras vamos a perseguirlo, pero sí que es verdad, y esto, si me permites, lo voy a contar también un poco para las personas de Sanse que nos escuchen o que nos vean. El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes empezó de una manera, digamos, un poco sensata. También veníamos de una situación, sí, en la que tampoco era muy difícil. Muy difícil. No era muy difícil estar a la altura, la verdad es esa. Pero esta moción de las viviendas de uso turístico se aprobó en el mes de noviembre del 24. Han pasado escasos 5 meses, 6 meses, y el PP, digamos que ha sido empezar el año 2025 y empezar a mostrar su verdadera cara, y como digo, empezamos el año 2025 regalando 3 parcelas más a la Comunidad de Madrid para
para en el modelos fondo de se nota vivienda quién manda. como estos, y una más para la construcción de una residencia en los términos en que ya sabemos que construyen las residencias la Comunidad Claro, de Madrid claro. y lo que hace con ellas. Ya, pues Ángela, yo te agradezco mucho que hayas participado con Algrano. Creo que estás haciendo una labor importante de oposición en el ayuntamiento y así tengo que reconocértelo. Es verdad que juego de parte, pero en cualquiera de los casos creo que es muy conveniente que abramos ventanas para que los vecinos y vecinas vean que todo esto no viene de unos días ni de unas horas, es decir, toda la consecuencia de todos estos fines viene de las políticas que se han aplicado en este municipio durante años y años. Y yo hablaba el otro día, me voy a acordar con Susana de Desa Viva, que me decía, entregamos terreno y entregamos terreno municipal de Sanse no porque tengamos nada en contra de que venga gente de vivir fuera. No, en absoluto. La mayoría de la gente que adquiere este tipo de viviendas es de fuera, o sea que por lo tanto entregamos un patrimonio municipal a la Comunidad de Madrid para terminar quedándonos sin solución de vivienda en Sanse Sí. y sin terreno municipal en Sanse. Entonces, Sí, es el modelo, como decía antes, ¿no? No es distinto al que estamos viendo en Madrid, es expulsarnos de los barrios, de los municipios, a las clases trabajadoras, para que haya una suerte de relevo y empiecen a acceder y vivan en estos municipios aquellas personas que ellos piensan que les van a ser más afines a futuro. En el fondo es tan sencillo como esto. El fin es tan sencillo como este, lo que es perverso, enrevesado y, como decía antes, civilino es todo el plan quirúrgicamente sí, planteado que llevan a cabo. Hombre, hay que reconocer que es un plan que tiene muchas ayudas, y muchas ayudas Sí. poderosas y muchas Sí. ayudas con muchos recursos para ejecutarlo. Pero también es cierto que yo desde este espacio animo a todos y todas a participar en los movimientos vecinales, a luchar contra este tipo de atropellos, a participar en movimientos políticos, sindicales. Hay que luchar contra este tipo de modelo de ciudades. Yo el otro día hablaba precisamente con las compañeras que nadie pregunta a los vecinos y vecinas, salvo falsos simulacros como el que se hizo aquí con la agenda urbana, etcétera, etcétera, porque Europa les obliga, Sí. a los vecinos y vecinas cómo quieren vivir en Sanse y si quieren tener este tipo de modelo, ¿no? Y en el caso de Alcobendas, que hablaba con la chica de Sabemos los Carriles, con Ainara, y me comentaba que es el último sitio que les queda por poner un ladrillo Sí, en Alcobendas sí. o poner asfalto, es decir, mantener ese patrimonio natural. Nadie ha preguntado a los vecinos y vecinas si quieren eso. Nadie nos pregunta si queremos vivir en ciudades pequeñas con todo este tipo, con estos tesoros naturales que tenemos en Sanse o que tenían en Alcobendas, y seguimos hablando elecciones tras elecciones de la España vaciada, del Madrid vaciado, es decir, se sigue sin dotar de recursos e infraestructuras a los municipios pequeños que podrían crecer y podrían hacer que mucha gente pudiera allí vivir, trabajar, teletrabajar y hacer otras muchas cosas, y seguimos creando grandes urbes que al final, como nuestro municipio, nos separa una calle y dentro de unos años haremos el famoso, ¿cómo se llama? Referéndum, ¿no? Para decir, Sí, vamos a ser todos uno, porque esto... Bueno, hay una cosa además de esto que decía Roberto que es también importantísima, ¿no? No es el caso de este barrio de Tempranales, que es más nuevo, pero sí ha pasado con Deza Vieja. O sea, efectivamente, como dices tú, que lo que nos tenemos que plantear es qué modelo de ciudad queremos. Si queremos megaurbes que crezcan de manera descontrolada y crecer por crecer. Digo crecer por crecer porque a la vista estamos viendo que va a seguir creciendo, desde luego, para unos. Para otros pues no les quedará otra que preparar la maleta y buscar otro lugar. Es que además, claro, esto está pasando mientras en barrios como el de Deza Vieja, como decía antes, se han pasado 17 años esperando un centro de salud.
barrios inmensos, nuevas planificaciones urbanísticas con mucha vivienda, pero sin dotación de servicios. Y que ha empezado el otro día, como quien dice, en el centro de salud. Sí, porque además ellos se jactan mucho de no construir. Yo el otro día además lo decía en el pleno, ¿no? Porque dicen, no, ya hemos construido el centro de salud, ya hemos construido la torre del hospital, ya hemos construido más vivienda. ¿De qué me sirve todo esto si luego esto no se rellena de lo que se necesita? De profesionales en el caso de la educación y la sanidad, si no se dota al barrio de transporte público, ¿de qué nos sirve? Bueno, esto es otra patita más de su plan, porque bueno, la construcción al final es la mejor oportunidad y la mejor ocasión para hacer negocio rápido. Se ha dicho siempre, ¿no? Detrás del ladrillazo viene el pelotazo. Bueno, pero curiosamente además, es decir, todo eso en Sanse, más concretamente, lleva una lucha de años y años en los que vecinos y vecinas de esa vieja han estado esperando toda una serie de servicios básicos como transporte, como educación, durante años y años. Y en este caso no nos sirve de nada que nos digan vamos a empezar la cuarta torre cuando, oiga, se llevan 17 años pidiéndose, o vamos a empezar el centro de salud cuando lleva no sé qué. Y luego, evidentemente, como has dicho tú, ¿con qué lo llenamos? Si no hay médicos, no hay enfermeras, porque se están encargando también de dilapidar el sistema público sanitario, ofreciendo unas condiciones totalmente miserables en las que no se le tiene el talento ni a los médicos ni a las médicas, que le estamos ofreciendo a los vecinos locales vacíos. Lo de menos, sí, efectivamente, lo de menos es construir, quiero decir, es importante, hay que hacerlo, pero digamos que no es lo más urgente. Tenemos un ejemplo paradigmático, ¿no? Con el caso del Hospital Milagro, del Zendal. Ah, claro. A la hora de construir, esto se hizo muy rápido y esto ha acabado siendo una suerte de nave o hangar abandonado. ¿Qué pasa? Pues bueno, que ahí se fueron unos cuantos millones de dinero público de una manera muy rápida, que fueron a parar a determinadas empresas de las que bueno, pues no nos extrañemos que dentro de 15 o 20 años tengamos conocimiento de conexiones con quienes hoy dirigen la Comunidad de Madrid, como ya pasó en la época de Esperanza Aguirre. O sea, yo creo que estamos en la temporada 2 de esta serie. Yo creo que llevamos muchas temporadas y yo diría que como reflexión final diría que todo este proceso viene de muy largo, viene desde instituciones europeas, es decir, todo este liberalismo. La gente escucha ley Omnibus y se cree que son solo las leyes de Omnibus de Ayuso. No, son leyes que vinieron de Europa con un tono absolutamente liberalizante, en el que pretendían liberalizar todo y que han conseguido con eso depredar todos los servicios públicos, servicios públicos incluso externos, el transporte, la educación, la sanidad. Y es una hoja de ruta muy bien planteada, porque yo lo hablaba el otro día con las compañeras de las plataformas, que es una hoja muy bien estructurada, como has dicho tú, con precisión quirúrgica, ¿no? Porque evidentemente lo que se han colocado es un marco jurídico y legislativo para poder arrasar todo este tipo de entornos sin ningún miramiento. Y vosotras también denunciasteis la aceleradora de pelotazos, ¿no? Que famosa, ¿no? Que... De inversiones es el nombre oficial, pero bueno, ya sabemos pues lo que hay detrás. De pelotazos. Sí. Aceleradora de inversiones, con lo que ahora mismo es para esta gente. Cierto es que representa un problema el tema de la vivienda y por eso está haciendo estos esfuerzos ímprobos en hacerse con terreno público para poder, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, seguir edificando cacas como esta y a los precios que han hecho esta, como una solución para poder presentar como un merchandising de solución esto a la opinión pública. Entonces, señores y señoras, tienen que mirar muy bien qué es lo que les están ofreciendo y recordar que a la hora de votar hay que pensar en lo que nos han estado dando durante años. Y yo esto no me cansaré de decirlo, es decir, no se puede luchar contra esto en una posición de minorías. Y hoy por hoy el poder absoluto en la Comunidad de Madrid lo tiene el Partido Popular para seguir haciendo lo que le dé absolutamente la gana con esto, ¿no? Pues no será por alternativas que no ha presentado Ángela o su partido o otros partidos para mejorar esta situación y con su rodillo de mayoría absoluta arrasan con todo y no quieren hacer nada. Y bueno, en el resto de lugares igual. Pero es evidente que las administraciones, sobre todo las locales, están con un déficit claro de soluciones para los vecinos y las vecinas. Me imagino que Sanse
es lo mismo, yo lo digo como vecino de Sanse, te lo pregunto a ti como concejala, Sí. pero hay un déficit de decisiones a tomar en las que se piensa más en el marketing, el bombo y el platillo, que Sí, en realmente efectivamente. soluciones reales para los vecinos y las vecinas. Y lo tenemos muy claro en el hecho de que vivimos en un municipio en el que destinamos más dinero a fiestas que a espabilar la empresa municipal de Solo Vivienda para ofrecer alternativas para los miles y miles de jóvenes. Te estoy hablando ya desde mi generación, yo tengo 49 años, que se marchaban a 30, 40, 50 kilómetros para poder pagar. Y no solo, Roberto. Yo creo que lo que tiene, o sea, en este país, tu generación y la mía ya empezamos a sufrir lo que era el acceso a la vivienda, ¿no? Yo misma no he tenido, ni tengo piso en propiedad, no lo he tenido nunca, llevo viviendo de alquiler desde que me independicé. Pero yo entonces, pues bueno, con más o menos esfuerzo, obviamente, pues pude irme y pagar un alquiler. La crisis habitacional que estamos sufriendo a día de hoy trasciende todo aquello. O sea, ya no es esa cuestión generacional que padecimos nosotras y nosotros, ¿no? Quienes ahora estamos en los 40 y pico largos. Obviamente la gente joven, pero no solo. Yo no he conocido, como estamos conociendo ahora, casos de personas en sus 50, digamos que estás en el momento de la plenitud de tu carrera o de tu profesión, donde tienes el momento de tus nóminas más altas y que se ven obligadas a vivir en pisos compartidos, viviendo en habitaciones, ¿no? Eso está pasando hoy. Obvio, como decía antes, que la población joven, por ser la que siempre tiene condiciones más precarias, es la más vulnerable en todo esto, pero lo grave de esta crisis habitacional con respecto a otras que hemos padecido es que trasciende, va mucho más allá y esto va, bueno, pues afecta más allá de esas clases más vulnerables y afecta a la inmensidad de la inmensa mayoría de la clase trabajadora. Que bueno, pues que se ve en situaciones donde desgraciadamente muchas veces, y no estamos hablando de gente especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad, sino trabajadores y trabajadoras con sus nóminas que tienen que decidir si pagan alquiler o pagan luz y agua ese mes. Exactamente. Así que así están las cosas. Pues yo, Ángela, te doy muchas gracias por participar aquí en El Grano. Gracias a ti por invitarme. Os invito a todos y a todas a seguir porque, bueno, habrá un capítulo más en el que entrevistaremos a alguien de la Asamblea de Madrid y trataremos también de despejar incógnitas de qué se puede hacer teniendo en cuenta la situación que hay, el equilibrio de poder y el equilibrio que se tiene en la oposición por parte de los partidos progresistas, qué se puede hacer para solucionar este problema. Porque yo hablaba el otro día, para lo que quisieron hace 40 años hicieron muchísimos pactos de Estado, que es verdad que luego se pasaron a la virulé de salud, absolutamente todo, de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué nadie propone un pacto de Estado para atajar el problema de vivienda en España? Porque ahora mismo estamos muy cerca de un estallido social muy importante, de movimientos sociales y de gente que está realmente desesperada y en una situación agónica. Así que, señores y señoras, pónganse las pilas y os invito a seguir este próximo programa en el que seguiremos tratando este tema de vivienda.